A Dios que guíe. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque pues tú eres nuestro Padre, Dios. Es un privilegio que nosotros seamos tus hijos, Señor. Gracias por tu amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. Gracias a ti, Señor. Y llévanos siempre a tener un corazón humilde, Dios, dándote siempre gracias, teniendo esa gratitud, Dios, por todo lo que tú nos das. Y Padre, pues gracias también por este tiempo que tú nos permites para poder escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones a esta enseñanza. Habla a nuestro corazón, Dios. Y te damos gracias también por este medio del Zoom, que también nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra a las personas que no están en Jalapa, que no viven en este lugar. Y pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta mañana, pues vamos a seguir, ahora sí que hablando de la carta de los Filipenses de Pablo. Y hay que recordar que esta carta, como tal, porque cuando vemos la carta y vemos la manera en que cómo se escribe, que no se nos olvide que esta carta la está escribiendo Pablo en una cárcel, que es decir, en una prisión donde él está encadenado, donde tiene un soldado encadenado, que realmente te das cuenta de que el lugar donde estaba no era un lugar apto como tal, pero en cambio vemos cómo Pablo nunca cambió su actitud, que es lo que Dios realmente nos hace ver, que cuando viene un problema o cuando viene una situación o algo que estamos viviendo, padeciendo, lo que Dios busca es que no cambie nuestra actitud, que tengamos la misma actitud de gozo, de esa actitud de alegría, sabiendo que Dios tiene esto bajo su mano y bajo su control, que Dios tiene cuidado para con nosotros, ¿no? Así que cuando vemos en las primeras versículos que vimos anteriormente, cuando dice el autor habla de ese gozo, es que realmente había un gozo. Cuando habla de regocijo, realmente estaba regocijado dentro de ese lugar. Y no nomás eso, sino además decía que estaba feliz. Y tú dirás, oye, ¿feliz en ese tipo de condiciones? Sí, porque recuerda que la felicidad te la está dando Cristo, más no las circunstancias o el lugar donde está. Así que lo último que podríamos pensar es que en esas circunstancias podríamos estar de esa manera. Y lo que Dios nos invita es a eso. ¿Y qué hace Pablo? Realmente lo que hace Pablo es alentar a la gente. Eso es lo que busca, alentar a las personas que están fuera de la iglesia, ¿sí? Y lo que quiere es mover sus corazones a no desanimarse. ¿Por qué? Porque a veces te puedes desanimar, te puedes desalentar por las situaciones que puedan estar pasando en tu vida, pero Dios no quiere que te desalientes ni que te desanimes. Así que vemos la gracia de Dios que es suficiente en la vida de este Pablo, que si realmente él vive victorioso. Y creo que nosotros tenemos que vivir igual. ¿Por qué razón? Por el hecho de haber obtenido la salvación. Es una victoria. Es una victoria el haberle entregado nuestra vida a Cristo. Es una victoria el saber que un día vamos a estar en su presencia, vamos a estar delante de Él. Así que, independientemente de sus circunstancias, Pablo siempre tuvo una buena actitud. Ahora vamos a estudiar lo que es Filipenses 1, ¿sí? Y nos vamos a ir a los versículos, ahora sí que vamos a leer del 12, que es ahora sí que lo que vamos a estudiar, del versículo 12 al 18. ¿Sí? ¿Lo quieres leer, Liz, por favor? Del 12 al 18, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es. Fíjate, vamos a realmente a poner estas verdades bajo este título. ¿Cuál es el título? Cristo es predicado. Es decir, el hecho de que Pablo esté encarcelado no significa que Jesucristo esté encarcelado. Es decir, ahora sí que eso significa que
ahora sí que el evangelio sigue adelante, ¿sí? Se sigue predicando a Cristo, estando dentro de la cárcel, estando fuera de la cárcel. Es decir, Pablo alienta a todas las personas que van a visitarlo, a hacerles ver algo importante y alienta a los filipenses realmente con esta carta a decirles, oigan, ustedes sigan adelante. Oigan, no por el hecho de que yo esté aquí atrapado signifique que el evangelio se ha frenado, ¿no? Seguramente la iglesia de los Filipos debía haber experimentado preocupación, claro. Estaba preocupado por quién, pues por su maestro, estaba preocupado realmente por el apóstol Pablo, pues era el líder de la iglesia, de la congregación, y claro que estaban preocupados por eso. Pero me imagino que hubo algunos creyentes que no dudo que entraron en pánico, ¿no? ¿Qué pasa? A veces pasa alguna circunstancia, pasa una situación en tu vida, pasa algo, ¿y qué pasa? Entras en pánico. No tenemos por qué entrar en pánico. Así que realmente la gente tal vez pudo haber pensado, ¿cómo nuestro gallo, ¿no? Porque pues era su gallo, ¿no? Pues era Pablo, ¿no? Habiéndoles enseñado, ¿no? Mi maestro, no nomás mi maestro, sino también mi amigo. ¿Cómo es posible que se encuentre en esas circunstancias y ya no puede estar con nosotros? Así que realmente ellos no entendían por qué él estaba encarcelado. Pablo sí lo entendía. Pablo decía claramente, y lo vamos viéndolo poco a poco en su carta, él decía claramente, el que me puso aquí fue Dios, él fue el que me puso en este lugar, y él sabe por qué me puso. Así que, ¿qué va a pasar ahora con el Evangelio? La gente pensaba, ¿no? Incluso empiezan a declinar muchas personas, tristemente, ¿qué pasa? Cuando una persona, un líder, de alguna manera, o lo cambian de lugar o ya no está porque ya era un anciano y fallece. ¿Qué sucede? Mucha gente se empiezan a declinar. Es más, mucha gente se empiezan a abortar ese proyecto y esa misión que Dios tiene para con nosotros, ¿no? No tenemos por qué hacerlo. Imagínate que cuando vino Don Emilio a este lugar, a este país, y empezó a enseñarnos, ¿no? A ser discípulos, porque era el objetivo, ya que la iglesia creciera. Imagínate cuando supimos que Don Emilio muriera, cuando murió, porque falleció Don Emilio, pues imagínate que todos nos hubiéramos desanimado y entonces ya no hubiéramos seguido adelante. No, teníamos que seguir adelante. Así que al leer nosotros estos versículos nos damos cuenta que todo esto estaba manejado y controlado por Dios. ¿Sí? Todo. Muchas veces podemos verlo o lo opuesto. Oye, ¿qué Dios no está metiendo su mano? Oye, ¿no es una persona que realmente vive para Cristo, para que, por qué Dios está permitiendo esta situación? Dios sabe por qué. Así que aun cuando el apóstol Pablo se encontraba incapacitado, porque estaba incapacitado, ¿sí? Ya no podía viajar, ya no podía enseñar. Entonces en ese momento, pues, ahora sí que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? La actitud del apóstol Pablo, vemos en esta carta que fue opuesta. Totalmente opuesto a lo que ellos pensaban, ¿sí? A esta perspectiva pesimista. ¿Por qué? Porque ellos estaban eran, en vez de tener una actitud correcta, empezaron a ser pesimistas. Y no dudo que hubo críticas y hubo palabras que la gente, en vez de alentar, desalentaba. Así que cuando leemos los versículos, Pablo era un siervo gozoso. Fíjate, lo más hermoso. Pablo dice claramente que era un siervo gozoso y vemos ahora un Pablo, ¿qué? Optimista. Gozoso cuando estaba fuera de la cárcel, optimista estando dentro de la cárcel. Él sabía lo que estaba sucediendo. Así que era un prisionero optimista. Y si tú a lo largo de esta enseñanza te identificas con esto de la prisión, ¿sí? No necesariamente que estés en una cárcel, pero te digo una cosa, muchos vivimos encarcelados. Nuestros pecados, nuestras circunstancias, ¿sí? Vives encarcelado. Y a veces, por el hecho de estar viviendo de esa manera, a veces no sabes ni qué hacer. Pero hay mucha gente que sale y vive su vida aprisionada. Siempre vas a encontrar con gente que se está quejando. Y se queja de las circunstancias, y se queja por esto, y se queja. Siempre va a haber una queja, ¿no? Y Dios dice, deja de estar viviendo quejándote, ¿sí? Y dale gracias a Dios por el hecho de que te ha dado la vida, por el hecho que te ha dado todo lo que tienes, ¿sí? Y que Dios ha tenido un cuidado y sigue teniendo un cuidado para contigo. Así que muchas personas simplemente son atrapadas por las circunstancias. Dios no quiere que te atrapen las circunstancias, ¿sí? Realmente eres un rehén
si estás atrapado en esa situación. Dios quiere que salgas de esa situación. Todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones difíciles. Muy bien, Dios no quiere que eso te aprisione, que eso te atrape, porque no te va a dejar ver más adelante, porque vas a estar poniendo tus ojos en el problema, ¿sí? En vez de poner tus ojos en Cristo. Entonces Dios dice, quita tus ojos en el problema, en la circunstancia, en la situación en la que tú estás viviendo y pon tus ojos en Cristo. Así que realmente mucha gente es limitada por esa situación y cada uno, ¿sí? Tiene que estar pensando, ¿sí? En esta enseñanza, cada uno vaya pensando en qué cárcel se encuentra. ¿Por qué? Porque te encuentras en una cárcel. Algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu corazón. Así que desde esas circunstancias, vemos cómo el apóstol Pablo no cambiaba. Y no podía cambiar. Aunque quisiera, no podía salir de la prisión. Aunque él quisiera. Aunque le estuviera orando a Dios y le hubiera dicho, oye, sácame de aquí, Dios le iba a decir, no te lo saco aquí porque el que te metió aquí fui yo. ¿No? Porque muchas veces pensamos que fue la gente lo que lo hizo. No. Recuerda que Dios sacó a Pedro de la cárcel cuando lo encarcelaron. ¿Y qué hizo Dios? Yo no te quiero ahí. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de la cárcel. Lo sacó de la cárcel. No había necesidad de que hubiera un hombre, ¿no? Que lo sacaran de la cárcel. No, Dios lo sacó de la cárcel. Y en ese momento, aún estando con soldados, ¿no? Y había estado custodiado por 16 soldados, ¿no? Salió de la cárcel. ¿Quién lo sacó? Dios. Dios lo sacó. Así que aunque él quisiera, no iba a poder salir de la prisión. Como hay muchas circunstancias en tu vida en que tú no puedes cambiar. Hay circunstancias en las cuales Dios te dice, ya, punto y aparte. Ya, esto ya es el pasado. Ya no te dejes atrapar por el pasado. Y así como vemos a un siervo gozoso, porque vemos a un Pablo gozoso, ahora vemos a un prisionero optimista. Y él no está preocupado. Él no está preocupado. Preocupados estaban los de afuera, pero él estaba tranquilo. Así que más bien está preocupado por algo. Te voy a decir por qué está preocupado Pablo. Por el Evangelio. Para que el Evangelio avance. Oigan, sigan compartiendo la palabra de Dios. Sigan hablando de Cristo. Sigan haciéndole ver a la gente que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio y el mensaje siga alcanzando, ¿qué? Los corazones de las personas. Eso es lo que realmente quiere Pablo. Así como te alcanzó a ti, Dios quiere alcanzar a los demás. Y vemos el versículo 12, vamos a leer el versículo 12 ahora, así que vamos a ir poco a poco para poder entender lo que acabamos de leer. Vamos a leer, Jaime, ¿quieres leer el versículo 12? Para que te des cuenta de lo que busca Pablo. Busca Pablo que la gente se convierta. Eso es lo que Dios, es lo que Pablo quiere. Es decir, ¿cuál es el anhelo que debe haber en tu corazón? El anhelo de tu corazón debe existir el que la gente cree en Cristo, que haya esa esperanza y que le entreguen su vida. Y luego dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. no, pero ¿es el versículo 12? 12. ¿1:12? 1:12. Sí. Sí, no te preocupes. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así es, fíjate. Pablo dice, oigan, les voy a decir algo, no se preocupen por mí. Si están preocupados por mí, no se preocupen por mí. ¿Por qué razón? Porque yo sé perfectamente lo que yo estoy pasando y lo que estoy viviendo. Así que yo no estoy atrapado por las circunstancias en las que estoy. Y por eso dice Pablo, estoy gozoso. ¿Sí? Yo estoy ocupado en ver que el bienestar, porque eso es lo que estaba preocupado, el bienestar de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Que la iglesia progresara, que no se detuviera, que la gente siguiera compartiendo. Y él les aclara que esta situación en la que él se encuentra en prisión, más que haber limitado el avance del evangelio, está sirviendo. Es increíble. ¿Por qué razón? Porque aún Pablo dentro de la cárcel estaba predicando el evangelio. Aún Pablo dentro de la cárcel estaba sirviéndole a Dios. Así que no hay descanso en las actividades de Pablo. Así como te puedo decir que no hay descanso para las actividades como nosotros, como creyentes. Es decir, un maestro, como maestro que somos, y que Dios quiere que todos seamos maestros, nosotros no nos vamos a jubilar. Nos vamos a jubilar cuando nos muramos. ¿Sí? El hecho de predicar el evangelio tampoco ¿hasta qué? Hasta que Dios nos mande llamar. Es decir, Dios no estaba jubilando a Pablo.
Dios estaba usando a Pablo en ese momento. Así que Pablo les está diciendo, yo estoy viendo trabajar a Dios en una forma poderosa en mi vida. Más de lo que él estaba viviendo, más de lo que él estaba viviendo. Aún en estas circunstancias en las cuales estoy viviendo. Veo cómo Dios está trabajando en mi corazón. ¿Qué hace la circunstancia o el problema en el que tal vez te encuentres? Dios está trabajando en tu corazón. Aún lo que para el mundo sería toda una situación adversa. ¿Por qué? Porque para el mundo esto sería imprescindible. Oye, espérame, ¿cómo es posible que este cuate esté dentro de la cárcel y diga lo que está diciendo? ¿No? Es más, no dudo que las personas que estaban dentro de la cárcel y el mismo soldado, porque estaba atado a un soldado para que no se escapara, ¿no? No entendía lo que este cuate vivía. Diciendo, no puede ser que este cuate esté encadenado y la manera en la cual lo estamos tratando y el cuate esté gozoso y feliz, ¿no? No lo creían. Así que dice el apóstol, estoy enfocado en qué? En ver trabajar a Dios en mi vida. ¿Dónde? Adentro en la cárcel. Tú tienes que estar enfocado en ver cómo Dios trabaja en tu vida, en el lugar donde te ha puesto. ¿Por qué razón? Porque las personas que están a tu alrededor no conocen la salvación, no conocen a Cristo. Así que esta debe ser la actitud de cualquiera de nosotros. ¿Enfocarte en qué? En la salvación de las personas. Más que estar preocupados y ocupados por las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, la situación no va a cambiar. Si vemos la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? No va a cambiar. Todos diríamos, nos gustaría que cambiara, ¿sí? Pero dice Dios, no va a cambiar. Es más, la Biblia dice claramente algo, los tiempos son malos. Oye, ¿no van a llegar a ser buenos? No. Cada vez los tiempos van a ser más malos. ¿Por qué razón? Porque la maldad cada día va creciendo. ¿Te acuerdas en la época de Noé? ¿Qué sucedió? La Biblia dice que la maldad era a tal grado, ¿sí? A tal grado que tenía que mandar un juicio. Y que nada más había una familia que realmente creía, o mejor dicho, un hombre que realmente creía, que era Noé. Pero todos los demás, sus pensamientos eran pensamientos de mal. Entonces, mientras más va avanzando la creación de Dios, mientras más va avanzando el tiempo, no pensemos que el hombre va a cambiar. Anteriormente el hombre vivía 600, 700, 800 y 900 años. ¿Sabes por qué Dios le daba ese tiempo? Para ver si había arrepentimiento. ¿Y qué sucedió? No existía tal arrepentimiento. Por eso Dios dijo que el hombre no va a pasar más de 120 años, como diciendo, no voy a lidiar más de 120 años con el hombre. Les sigo dando su libertad, su libre albedrío, pero no voy a estar lidiando ya con ellos. Así que no puedes cambiar las circunstancias, no puedes cambiar lo que está sucediendo. Pero has tratado de cambiar tú, y muchas veces has tratado de cambiar tú y tú no has podido. ¿Por qué razón? Porque sigues manejando y controlando tu vida. Sigues haciendo tu voluntad. Y claro que Dios no se va a poner a luchar contigo, ¿sí? Sino que Dios te va a dejar hasta que va a llegar un momento en que te vas a cansar, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Así que no trates de cambiar tu vida. Puedes cambiar las circunstancias, pero tu vida, ahí está. No puedes hacer más. Así que deja de estar desgastándote y deja de estar, ahora sí que, tanto con tus recursos económicos, tratando de querer cambiar las cosas, ¿sí? Cuando Dios dice, la manera en que lo vas a hacer es a mi manera, conforme a mi voluntad y no a tu manera. Pero si tú quieres hacerlo a tu manera, muy bien, gasta tus recursos, sigue desgastándote, ¿sí? Tratando de cambiar tus circunstancias. No vas a poder. Dice la palabra claramente que no vas a poder, es imposible que lo puedas hacer. Así que Dios lo que nos va a enseñar es, tú ocúpate primeramente ¿en qué? En el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que hagas. El hecho de que le hayas entregado tu vida a Cristo, lo importante es decirle a la gente, ¿sabes qué? Quiero compartirte algo. Cristo cambió mi vida. Está, dale un folleto, nada más dile, cambió mi vida. No tienes que darle tu testimonio. Cambió mi vida. Cristo me ha transformado, ha cambiado mi corazón. Ahora estoy viviendo con gozo, ahora sí tengo paz en mi corazón. Así que tú ocúpate del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de cambiar las circunstancias. ¿Qué hizo el Evangelio en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? Está cambiando las circunstancias. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Mientras tanto, nosotros no lo podemos hacer.
Así que el mensaje de la palabra, quiero que sepas algo, tiene poder. Lo que tú vas a decir es lo que Dios va a poner en tu boca y eso tiene poder. ¿Para qué? Para cautivar el corazón de la persona. Para que la persona sea consciente de qué está pasando en su situación. Así que es la única herramienta que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para cambiar las vidas. Oye, ¿no hay otra herramienta? No. Por eso Dios nos dejó el Evangelio. Hay gente que sufre en su matrimonio, ¿sabes? Está sufriendo en su matrimonio. ¿Por qué? Porque recibe malos tratos, porque hay intolerancia, porque hay un ambiente terrible, ¿no? Hay malas palabras, hay resentimiento, hay rencor, ¿sí? Y muchas personas llegan a Cristo y dicen, Dios, por favor, ya te entregué mi vida, ahora cambia mi matrimonio. No, no, espérame. No es así, no es de esa manera. Oye, qué padre que le entregaste tu vida a Cristo, pero no, pero eso de que le digas a Dios, ahora cambia mi matrimonio, mira, lo primero que Dios dice, oye, ¿tienes el poder para hacerlo? Sí lo tengo. Porque Dios te dice claramente que tiene el poder para hacerlo. Pero te voy a decir una cosa, primero tienes que estar tú. Tú tienes que cambiar. Si tú no cambias, aunque Dios cambie tu matrimonio, ¿sí? Va a volver a ser igual o peor. Aquí lo importante es que tú tienes que cambiar. No pedirle a Dios que cambie el matrimonio. Las personas tienen que entender que para que cambie su matrimonio, ¿sí? Tiene que cambiar la persona. Dios quiere cambiarte. Dios quiere realmente transformar tu vida. Recuerda que Dios viene a cambiar la mente, no a parchar la mente. Viene a hacer un trasplante de corazón, viene a quitar tu corazón, ¿sí? No viene a parchar tu corazón. Eso es lo que Dios viene a hacer. Así que Dios tiene que hacer ese milagro, sí. Si Dios cambiara tus circunstancias sin cambiarte a ti, arruinaría tus circunstancias en un segundo. En un segundo. Porque el problema está en uno. Siempre estamos queriendo ver a nuestro prójimo pensando que el prójimo tiene el problema no es mi prójimo y no yo. No, el problema eres tú, más que tu prójimo. Así que en un abrir y cerrar de ojos, tu vida volvería a ser la misma. No cambiaría. No cambiaría. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras circunstancias adversas son producto de lo que somos. ¿Qué eres? Fíjate quién eres, cómo eres. Así que Dios, a través del apóstol Pablo les está diciendo, no se confundan, no se confundan. Si yo estoy en prisión, ¿sí? Estoy porque Dios me puso en esta situación. Sí, estas son mis circunstancias, esas son las circunstancias que Dios quiere que vivamos, que yo viva. Y gracias a Dios porque Dios lo hizo, porque te digo una cosa, la mayoría de las cartas de Pablo están escritas en la cárcel, cuando fue puesto en las cárceles. Entonces, fíjate las cartas que Dios nos ha dejado a través de la vida de Pablo, ¿para qué? Para alentar nuestro corazón. Por eso esta carta de Filipenses, ¿qué es lo que Dios busca con esta carta? Quiere alentar tu corazón. La carta ahora sí que la iglesia de Filipos era una iglesia como esta, chiquita, no pienses que había, no como la de Corintios, que era una multitud, no, era una iglesia pequeña. Pero Pablo decía, no necesito más, necesito verdaderamente creyentes que quieran realmente seguir a Cristo y compartir de Cristo. Así que podrían parecer mis circunstancias muy adversas, porque ustedes lo están viendo de una manera, pero yo lo estoy viendo de otra manera, dice Pablo. No tiene nada que ver la manera en que ustedes lo están viendo a lo que yo lo estoy viendo, ¿sí? Yo estoy aquí y le doy gracias a Dios porque me está usando para poder escribir lo que les estoy escribiendo y para poder seguir compartiendo lo que estoy compartiendo. Así que Dios está usando mis circunstancias, ¿para qué? Para que el mensaje avance. Ese es un propósito, ese es el propósito de Dios. Que si no podemos estancar el evangelio, no podemos estancar el dejar de hablar de Cristo. Pablo decía, yo quiero que esto avance. Y no nomás que avance, sino con todo el poder. ¿Por qué razón? Porque el poder está en Él. Él es el que va a abrir las puertas, Él es el que va a mover los corazones, Él es el que va a cambiar las circunstancias. Él es el único que lo puede hacer. Así que el secreto de esta actitud del apóstol Pablo es, Pablo lo revela con una frase muy cortita, porque lo dice con una frase muy cortita en el versículo 16.
donde el apóstol realmente menciona, fíjate cómo lo dice el versículo 16, Jaime. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Así es. ¿Qué razón? ¿Por qué estaba afligido? Estaba afligido porque la gente estaba queriendo escuchar otro tipo de doctrinas de las cuales Pablo les había enseñado. Realmente dice, anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención. Oye, perdóname, no tenemos por qué tener contención. Hoy vemos tristemente cómo las iglesias cristianas, de veras, se están peleando. Los líderes se están peleando. Dices, oye, espérame, ¿eres creyente o no eres? ¿O estamos en el mismo equipo o somos de diferente equipo? Somos el mismo equipo. Y luego fíjate que dice el versículo 17. Pero los otros por amor. Fíjate, pero los otros por amor. ¿Qué es lo que te lleva realmente a compartir la palabra de Dios? Por amor. Y luego dice, Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. así es, sabiendo que estoy puesto. Pablo sabía que Dios lo había puesto ahí. Pablo sabía perfectamente que Dios iba a seguir usando su vida, ¿sí? Y el predicar el evangelio no se iba a frenar. No se iba a frenar. ¿Qué tanto no se frenó? Quiero decirte una cosa, que muchas personas, muchos soldados empezaron a convertir dentro de la cárcel. Es más, hubo gente que hasta llegó hasta los oídos del gobernante. Entonces te das cuenta claramente que ¿qué es lo que hace Dios? Mueve los corazones. El evangelio tiene que avanzar. Pablo dice, no, Dios me ha puesto aquí. No eran los enemigos los que me metieron en la cárcel, no eran los judíos que no creían en Cristo, ¿sí? O no eran esas personas religiosas o idólatras, ¿no? Que estaban siempre atacando a Pablo. No, Dios lo hizo. Así que Pablo dice, yo sé que he sido puesto aquí con un propósito. Dios te ha puesto en el lugar donde te ha puesto con un propósito. No pierdas el propósito. Así que vemos a un Pablo que Dios le ha dado la gracia. ¿Para qué? Para avanzar en el evangelio. Y no nomás eso, la confianza. Dios te da la confianza para ir avanzando y sabiendo que eso está en manos de Dios, que si la salvación está en manos de Dios. Si hay alguien que quiere que la gente se salve, es Dios. Más que nosotros. Dios está más preocupado por la salvación de la gente que nosotros. Que todos prosigan, todos se arrepientan, para que todos lleguen delante de Dios. Dios quiere que todos realmente se arrepientan. Así que al ver lo que la Biblia llama la providencia de Dios en tu vida, estamos viendo la mano invisible de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Es el que está trabajando en tu corazón. Y es el que trabaja en el corazón de la persona que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Así que Él está trabajando aún en tus circunstancias. Dios no se va a frenar. Todos los eventos de tu vida se encuentran bajo el control de un Padre Celestial amoroso. Él sabe todo lo que está pasando. Pablo se los dice a los creyentes de Roma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Así que Pablo simplemente les recuerda las palabras que les recordaba a varias iglesias y que nos está recordando a nosotros, ¿sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, tú dime qué enemigo te puede hacer algo. No existe algún enemigo que te pueda hacer algo. ¿Qué circunstancia te puede hacer algo? Ninguna circunstancia. Si Dios está contigo, Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar y Dios va a tener el control de tu vida. Así que pensaríamos que todo estaba en contra de Pablo. Claro, al ver la situación pensaríamos que todo estaba en contra de él, pero no es así. Desde una perspectiva humana, esto era un caos, porque era un caos para la iglesia, ¿sí? Pero la mejor ficha, la mejor pieza de ajedrez en ese entonces, ¿quién era? El apóstol Pablo. Era la mejor pieza de ajedrez. Pero Pablo está viendo a Dios actuando. Y no nomás actuando, Pablo está viendo cómo se está desarrollando todo, ¿sí? Aún a pesar de las circunstancias, de hecho, Pablo les dice que el ser prisionero, ¿sí? Le da gozo. Ay, dice,
¿A quién le da gozo estar adentro de la cárcel? ¿No? Para él era tener gozo por ver cómo Dios estaba trabajando en el corazón de las personas a las cuales estaban escuchando el Evangelio. Al ver cómo la gente que estaba escuchando dentro de la cárcel se estaba convirtiendo. Imagínate. En ese momento, pues él decía, oye, yo estoy gozoso. Estoy puesto aquí como prisionero de Dios. Ahora sí que soy prisionero no del hombre, prisionero de Dios. Era la oportunidad única, ¿para qué? Para poder proclamar el Evangelio en ese lugar. Es que a veces Dios te va a poner en un lugar que es difícil que puedas compartir la palabra de Dios. Pero si Dios te está poniendo en ese lugar, es porque Dios quiere que proclames el Evangelio, ¿sí? Que estés sirviendo al Evangelio. Él está haciendo ver claramente a los de Filipos que el Evangelio en la cárcel va progresando. Así que la gente se está convirtiendo, ¿no? Les está enseñando, así como los enseñó a ustedes, Filipos, ¿sí? Ahora Dios me está dando la oportunidad para poder enseñarle también a las gentes que están aquí adentro. Así que lo que Dios busca es que el Evangelio avance. La palabra que aquí usa el apóstol Pablo es avanzar en el Evangelio. Avanza en lo que tú has creído, ¿sí? Tienes que avanzar en estar compartiendo la palabra de Dios. No te la guardes. Todos los días hay oportunidad para que puedas compartirle a alguien el Evangelio. Todos los días hay la oportunidad para que le puedas dar un folleto a alguien. Por eso se hicieron los folletos. ¿Para qué? Para que la gente los leyera. Recuerdo que esta semana Dios me pone a una persona y le doy un folleto. Le dije, mira, porque me empezó a debatir allí. Y le dije, mira, te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo me puse a orar por ti y lo único que quiero hacer es, quiero darte el regalo que Dios me dio a mí, te lo quiero dar a ti. Es lo único que quiero. Que si quiero compartirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque me empezaba a sacar mil cosas, ¿no? Entonces dije, mira, ojalá que lo puedas leer. Me gustaría que lo leyeras. Y agarré y se lo di. Y ya no lo volví a ver. A los 3 días me lo vuelvo a topar. Me dice, ahí voy, ahí voy. Todavía no lo acabo de leer, pero ahí voy. Dije, bueno, ahí va, ¿no? Ahora sí que, fíjate, yo no tenía que haberle dicho absolutamente nada, ni le pregunté absolutamente nada, sino que él fue el que se atravesó en mi vida, no yo a él, ¿no? Ahora sí que en ese momento. Pero fíjate cómo la gente, ¿sí? Al momento que le estás dando algo, ¿sí? Dios, ¿qué hace? Trabajar en el corazón de la persona, hacerle ver claramente, oye, si te están dando algo, y es un regalo, porque es un regalo, ¿sí? Pues te está el tiempo malo, desecharlo. Así que cuando hablamos del Evangelio hay que entender que Dios va a cumplir sus planes. Eso es lo que quiero. Y quiero que sepas eso. Dios va a cumplir sus planes contigo. Y no sé qué tenga que hacer para que pueda cumplir sus planes contigo, ¿sí? Y no hay nada que lo pueda detener. No hay nada. Si tú piensas que hay algo que lo puede detener, perdóname, no hay nada que lo pueda detener. Nosotros como hijos suyos tenemos que ser como el apóstol Pablo. Hacer que el mensaje se transmita a través de ¿qué? De tu vida. Es tu vida. Es tu testimonio. Que tú seas ese versículo viviente. Que lo que tú estás exponiendo o hablándole a la gente lo vea en ti. ¿Cómo le puedes hablar a la gente de paz si tú no tienes paz? ¿Cómo le puedes hablar a la gente de gozo si tú no tienes gozo? ¿Cómo le puedes decir que para mí es vivir escrito y lo morir es ganancia y andas sufriendo, y andas padeciendo? Cuando Pablo decía, ojalá, mira, para mí, el estar aquí, Dios sabe, pero estoy gozoso. Y si Dios me manda a llamar y ya acabé mi carrera, padrísimo, también estoy gozoso. Que si él no estaba preocupado si iba a quedarse en la cárcel o si o lo iban a matar. Simplemente él estaba gozoso. Así que lo único que Dios quiere y lo único que le está mostrando a Pablo y nos está mostrando a nosotros es que el evangelio avance. No lo frenes. El gran problema es que nosotros, más que dar un testimonio con nuestra vida, nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. ¿Te suena? Empiezas a agarrar a bibliazos a la persona. Oye, perdóname. Deja que Dios sea el que hable al corazón de la persona. Y empiezas a decirle a la persona, oye, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Perdóname, deja que Dios sea el que le diga a la persona lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque es Dios el que se lo tiene que hacer. Y a veces nosotros somos piedras de tropiezo por estar haciendo cosas que no debemos hacer. Oye, ¿quieres que la persona realmente le entregue su vida? Ora por la persona. Y te digo una cosa, te vas a dar cuenta cómo Dios va a trabajar en el corazón de esa persona. Y Dios lo va a acorralar. Eso es lo que va a hacer Dios. Porque cuando tú estás orando por una persona, entonces estás dando permiso a Dios. ¿Para qué? Para que obre en esa persona.
Eso es lo que estás haciendo. Y Dios dice, muy bien, no te preocupes, yo tengo mi tiempo. Yo sé en qué momento lo voy a hacer. Y es cierto, solamente Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Mira, yo recuerdo perfectamente, y recuerdo porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo tenía 36 años. Pero yo decía, bueno, si aquí dice, bueno, estudiando la Biblia decía, alguien tuvo que haber orado por mí. Alguien tuvo que haber orado por mí. Yo decía, pues mira, tal vez no conozco a esa persona, pero cuando llegue al cielo, primero voy a abrazar a Cristo para darle gracias por haberme salvado. Eso es lo primero que voy a hacer. Abrazarlo, adorarlo y amarlo. Y lo segundo es conocer a la persona que oró por mí. Porque si Dios movió las cosas para que yo le conociera, es por la oración de una persona. Bueno, no hubo la necesidad de que tenía que ir al cielo para conocer a esa persona, porque hasta eso Dios me la puso, ¿no? Era mi secretaria, ¿no? Entonces imagínate, mi secretaria sabía perfectamente todo lo que hacía, todo lo que hacía. Ya te imaginas, la secretaria sabe, o así que la persona que es tu secretaria, ¿verdad? Y que ya sabe perfectamente quién eres, porque además te conoce, ¿no? Sabe quién eres. No, este es una ficha, ¿no? Y no dudo que ella se puso a orar y a orar y a orar y a orar por mí. Y te digo una cosa, oró 9 años por mí. 9 años, porque fue 9 años, la tuve como mi secretaria. Pero fíjate cómo Dios, a través de la oración, hace su trabajo. Ella no me dijo absolutamente nada. Nunca me habló de Cristo. Nunca me dijo que leyera la Biblia, ni tampoco me dijo que me dio un folleto. Nunca nada, no me dio absolutamente nada. Lo único que hizo fue orar. ¿Quién hizo el trabajo? Dios. Dios hizo el trabajo. Aunque ella pensaba y decía, hijo, es que este cuate para que se convierta va a estar en ajedrez o en chino, ¿sí? Dice, no dejé de orar para que Dios te alcanzara. Eso es lo que hace Dios. Esa es la manera en que hace Dios. Y recuerdo también otra, y no conmigo, sino con Memo, que lo conocen, a Memo, mi maestro. ¿Sí? Recuerdo que estábamos una ocasión en el restaurante, teníamos un restaurante, y llegó una señora, una anciana, ya una persona grande, y me confundió pensando que yo era uno de los Gudiño, ¿no? Güerito, ojo claro, pues es uno de los Gudiño, pues son igualitos. Unos con pelo y otros sin pelo, pero igualitos, ¿no? Y en ese momento me confunde y me dice que si yo era Luis. Le dije, no, yo no soy Luis, le dije, yo soy Arturo. Me dice, oiga, quería ver si estaba Luis o estaba Memo. Total, le hablo a Memo, le hablo a Luis, oye, hay una persona que los está buscando. Y en ese momento se ponen a platicar con ella, era la nana. Se ponía de rodillas para que ellos se convirtieran. ¡La nana! No, se puso a llorar Memo, se puso a llorar Luis, ya te imaginarás, que sí, imagínate la nana viendo que realmente le entregaron su vida a Cristo, ¿no? Porque era creyente. La nana oraba por ellos, para que Dios los alcanzara. Entonces, siempre hay una persona que está orando. Entonces, ora por ella, ora por él. Deja que Dios sea el que cautive el corazón de la persona. Si hay algo que hace Dios es responder a la oración. Así que nosotros queremos hacer el trabajo de Dios, no lo tienes por qué hacer. Deja que Dios lo haga. Queremos llegar a convencer a la gente, tú no lo vas a convencer. Tú no le puedes decir a la gente, vive para Dios, entrégale tu vida y deja el pecado. Ay, se te va a quedar viendo, sí como no. ¿No? Sí, cómo no. ¿Y tu lado de qué lo quieres? ¿No? No es así, no es de esa manera. Dice Dios, ese es mi trabajo. Deja ver, tú tienes que ver la mano de Dios haciendo eso. Tú vive para mí y déjame a mí hacer lo que tú no puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes cambiar los corazones, ¿sabes? Tú no lo puedes hacer. Dice Dios, ahora sí que si hay alguien que se especializa en eso, es Él. Él te creó, Él me creó. Él conoce perfectamente cómo somos. Así que vamos a tener fe en Dios y vamos a tener fe en el trabajo de Dios. No dejes de orar por tus seres queridos. No dejes de orar por las personas que realmente amas o quieres. No dejes de orar por ellos. Y deja que Dios se haga cargo de esa situación. Y si tenemos la actitud correcta, porque tenemos que tener una actitud correcta, te voy a decir una cosa.
te vas a dar cuenta de cómo Dios va a trabajar en esa persona, pero también va a trabajar en tu corazón. Así que veremos, así que esas aparentes piedras de tropiezo, porque muchas veces podemos ser una piedra de tropiezo y Dios no lo quiere. Estos aparentes obstáculos se convierten en escalones, ¿sí? Y vamos a jóvenes, fíjate, ve las enseñanzas que Dios nos dejó. ¿Te acuerdas de la vida de José cuando estuvimos platicando de José? Ve lo que Dios tuvo que hacer con José para dar un testimonio, para que se convirtiera desde Faraón, ¿sí? hasta casi Egipto. Eso es lo que hizo. Usó el testimonio de José. Oye, ¿a quién le gustaría la vida de José? A nadie. Claro, que cuando ya supieron que era el segundo, todos levantarían la mano. Sí, pues ya conoces el final de la historia. Pero ahora sí que ve a un Daniel que agarró y dijo, primero está Dios, oye, te van a aventar al foso de los leones, no me interesa. Y ve cómo Dios lo rescata del foso de los leones. Ve a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo iban a meter al horno de fuego, ¿sí? Pues no me interesa, no me voy a inclinar delante de ti, porque para nosotros hay un solo Dios y es el único que nos tenemos que inclinar. Lo metieron al horno de fuego y salieron sin ningún problema. Y ves cómo Dios fue transformando vidas, pero fue cambiando también vidas. Y gente se fueron convirtiendo, aún Nabucodonosor se convirtió. Entonces, ¿por qué? Por el testimonio. Tú eres un testimonio, la gente te está observando. Así que vamos a ver que las cosas están tal vez adversas. Y estamos viviendo en un mundo afectado. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchas adversidades, preocupados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Mira, solamente Dios sabe qué va a suceder, qué va a pasar. Tú déjaselo en manos de Él, ¿sí? Tú tienes que realmente dejarte tomar por Él. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que vas a enfrentar. Recuerda que Cristo es la plataforma. ¿Para qué? Para el plan de Dios. Y tú estás en esa plataforma, en Cristo. Recuerda que Él viene a hacer un nuevo pacto. Es un pacto con Él. Así que vemos a los soldados romanos difícilmente, fíjate, imagínate, ¿tú crees que un soldado romano, si lo invitaban a una plática, iba a ir? Perdóname. ¿Cuántas personas que tú has escuchado, no? Que si les dices, oigan, vengan a una plática, primero muerto. Eso sí, si les dices que hay pachanga y hay cerveza, el salón va a estar lleno. Va a estar lleno. ¿Sí? Pero si les dices, oye, vengan a escuchar una plática, oiga, te va a cambiar tu vida, es más, va a alentar tu corazón, ¿sí? Va a poner paz en tu corazón. No. Entonces Dios dijo, muy bien, los soldados era difícil que fueran a escuchar a Pablo. Era difícil, ¿no? Entonces Dios dijo, muy bien. Entonces, si ustedes no quieren ir a la montaña, pues la montaña va a ir hacia ustedes. ¿Y qué hizo Dios? Puso a Pablo en la cárcel. Y ahora sí, los soldados tenían que escuchar a fuerza. Ahora sí que no había manera. No se podían escapar, ¿eh? Porque estaban encadenados también con Pablo. Así como que a un soldado dijera, no, ya me voy. No, oye, amigo, pues no te puedes ir porque estamos aquí, tú ya estamos atados, ¿no? Así que no te puedes ir, ¿no? Entonces, la manera como Dios usa, ¿sí? La manera de la vida de Pablo para que los romanos vayan y escuchen. Así va a haber gente, ¿sabes? Tal vez hayas invitado a gente a que quiera venir a escuchar la palabra de Dios y diga no. Tal vez no. Ok. Tal vez no es de esa manera. Pero el estar con la persona, tal vez sí sea la manera. Si es una persona con la que trabaja contigo y que la estás viendo continuamente, pues es una manera. Si dentro de tu hogar, vive dentro de tu hogar, pues también es una manera. Entonces, no se van a poder salir, ¿no? Recuerdo cuando le estaba compartiendo a un sacerdote en un avión, ¿no? Porque le compartí primeramente fuera del avión, que si estábamos en la cita de sala de espera, y todavía agarra, y ya cuando no le gustó, me dijo, ya me voy porque mi avión se va. Ah, muy bien, pues dije yo, ya se sale el avión, bueno, pues ya se va. Yo no sabía dónde iba, ni le pregunté, ¿no? Y ya cuando, bueno, pues ya nos dejamos y nos fuimos y todo lo que tú quieras, y de repente me subo al avión, ¿y dónde crees que Dios me sienta? Al lado de él. Al lado de él me sentó. Y que me le quedo y le dije, no, aquí ya no te me vas, ¿no? O sea, no que quieras abrir la puerta del avión y saltar, ¿no? Pues aquí ya no te me vas a ir. Ahora sí que aquí te vas a quedar, me vas a escuchar porque me vas a escuchar. Entonces, fíjate lo que hace Dios. El trabajo es de Él. Así que realmente, tal vez ellos tenían cosas más interesantes por hacer, ¿correcto? Y tal vez la gente tenga cosas más interesantes que hacer. Pero Dios sabe cómo alcanzar el corazón. Dios en su amor dijo,
voy a evangelizar a estos soldados. Dios en su amor va a evangelizar está evangelizando al mundo. ¿Sí? Así que como ellos no van a ir a una reunión, en ese momento Dios los trajo a una reunión personal además, ¿no? Personal. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con el apóstol Pablo. Así que las buenas nuevas del evangelio iban a ser predicadas en la cárcel. Y mucha gente se salvó. Y vemos que muchos de estos soldados se convirtieron. Ahora vemos el versículo 13. Fíjate el efecto de los hermanos creyentes en Roma. ¿Por qué? Porque había creyentes en Roma. Había hermanos creyentes en Roma, ¿sí? Y fíjate cómo esto se hace patente. Y fíjate lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Así es. Fíjate, en todo el pretorio y a todos los demás. Dios me ha dado la oportunidad de poder compartirla. Pablo lo tenían encadenado a un soldado, ¿sí? Así que realmente Dios mueve todas las cosas y las circunstancias para que la persona escuche. Tal vez la persona diga ya no. Ok, Dios le sigue dando esa libertad, ¿correcto? Pero lo importante es que la persona escuche. Así que ya me imagino el testimonio de Pablo dentro de la cárcel. Tú imagínate a Pablo orando con las personas y escuchando el soldado que Pablo estaba orando por él. Imagínate Pablo orando y diciéndole, Dios, te doy gracias porque estoy encadenado con ese soldado. Yo creo que el soldado se queda bien. ¿Cómo que gracias, amigo? ¿Sí? Te doy gracias porque tiene la oportunidad de escuchar el evangelio. Te pido por él, te pido para que cautive su corazón. Tú imagínate a cada soldado escuchando las oraciones de Pablo. Va a decir, bueno, este cuate ¿qué onda con este cuate? ¿Quién es este cuate? ¿Cómo es posible que si yo lo acabo de golpear, ¿no? ¿Sí? Lo acaba de maltratar y ahora está orando por mí. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Para que te des cuenta de que el trabajo lo hace Dios. Así que Pablo oraba por ellos, y no nomás por ellos, sino por todas las personas que estaban en ese lugar. Fíjate su valor, su ternura, pero no nomás eso, su paciencia. ¿Qué quiere Dios? Que tengas valor, que seas tierno para ganarlos y que tengas paciencia. Tienes que tener paciencia. No pueden ser transformados de la noche a la mañana como tú quieres que sean. Imagínate a ese soldado escuchando las oraciones de Pablo. Lo impactaban. Dios, te agradezco por haberme puesto con él. Imagínate. Imagínate. Al escuchar eso, era inimaginable. Y creo que la oración es la que retumba. La oración es la que mueve a Dios para que Dios avance. Gracias a Dios porque tú estás en el control de todo. Gracias a Dios. Y dale gracias a Dios por eso, ¿eh? Por lo que ahora estamos viviendo. Gracias Dios porque tú tienes el control. ¿Qué vas a hacer? Solamente Él sabe lo que va a hacer. Pero tú tienes que darle gracias a Dios. Y hoy Dios quiere decirte que Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso es lo que Él quiere decirte. Así que Dios quiere usar todas nuestras circunstancias para que tu vida espiritual prospere. Tiene que prosperar. Tenemos que pasar por un desierto. Es difícil que una persona no haya pasado por un desierto y viva para Cristo. Todos tenemos que pasar por un desierto. Todos. Realmente los que hemos servido y los que estamos sirviendo a Dios, hemos pasado por un desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a creerle a Él. Eso es lo más importante. Dios quiere usar todas nuestras circunstancias para que tu vida prospere. Eso es lo que Él quiere. Para que tu relación con Dios progrese. Cuando tú dejas a Dios trabajar, tú ves realmente que el tiempo de Dios es el mejor tiempo. No necesitas meter las manos. Y luego fíjate lo que dice Pablo en el versículo 14. Dice que los creyentes en Roma estaban muy alentados, como nosotros tenemos que estar alentados. Oye, ¿por qué estaban alentados? Por estar viendo todo lo que estaban viendo. Y dice el versículo 14, Jaime, por favor. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Fíjate, cobrando ánimo, estaban cobrando ánimo. Ellos, los que estaban visitando a Pablo ahí en la cárcel, estaban cobrando ánimo. Y luego dice,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así es. Al ver la vida de Pablo, dijeron, claro, si aquí él está encarcelado y la manera en que Dios lo está usando, y nosotros no estamos encarcelados, no tenemos por qué tener temor. Oye, que Roma los va a perseguir, que los va a matar, que los va... Mira, todos los apóstoles, todos, menos Juan, todos fueron mártires. A todos los mataron. A unos crucificados y a otros los degollaron. La muerte de Bernabé fue una locura porque dice que bueno, hasta la piel, que sí, le empezaron así como que a cortar la piel. Que sí, ve la manera en que ellos padecieron, ¿sí? Ve la manera en que ellos sufrieron. ¿Por qué razón? Por predicar el evangelio. No estoy diciendo que te vaya a pasar lo mismo, lo único que te estoy diciendo es que le damos gracias a Dios de que estamos viviendo en un país donde tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Esa es la gran oportunidad que tú tienes de poder hablarle a la gente. Qué padre es andar en la calle y poder traer una Biblia en las manos. Hay lugares donde está prohibido y ya no, y déjate una Biblia en las manos. Tú vas a los países árabes o musulmanes y si llegas con tu teléfono quieren ver si no traes una Biblia en el teléfono. Está prohibido, claro. ¿Te checan el teléfono? ¿Por qué razón? Está prohibido que metas una Biblia en los países árabes. Está prohibido. Ve la bendición que tenemos nosotros de poder compartir. Así que Dios quiere que el evangelio avance en donde tú estás. Y cuando vemos el libro de los Hechos, vemos la mano de Dios. Recuerda, primero eran 70, luego 120, luego 500, luego 3000, luego 5000. Fíjate cómo avanzó el evangelio. ¿Por qué razón? Porque no se quedaron callados. No se quedaron callados. Y Dios no quiere que te quedes callado, y menos en este momento, en este tiempo. Aún si estamos viviendo la situación que estamos viviendo, te voy a decir una cosa. Tal vez Dios va a permitir que vivamos lo que estamos viviendo para que la gente escuche, para que la gente se acerque a Dios. Porque si todo estuviera bien, la gente no se va a escuchar, no va a querer escuchar, no va a querer saber absolutamente nada de Dios. Así que dale gracias a Dios, porque si estamos viviendo lo que estamos viviendo, es la oportunidad ¿para qué? Para compartirle a la gente. Dios quiere usar tu vida, Dios la puede usar, pero tú tienes que querer. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, no todo es color de rosa. No todo es como se debería ser. El apóstol dice claramente que hay un conflicto. ¿Un conflicto de qué manera? En la manera en que se está predicando el evangelio. De eso estaba preocupado Pablo. Hay un conflicto. Y si lo vemos hoy en día, eso es lo que está sucediendo. Hay un gran conflicto. Hay iglesias que se dicen cristianas y no lo son. Hay pastores que están predicando una falsa doctrina. Entonces Pablo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Y ve lo que sucedió en ese tiempo y ve lo que estamos viviendo ahorita. Pablo nos está alentando y está alentando nuestro corazón para que nos demos cuenta claramente de que no por el hecho de que digas es que esa persona o ese lugar, pensemos que son salvos todas las personas. No, tú no sabes si lo son. Y ve lo que dice el versículo 15 y el 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Así es. Que si, ¿cuál era la aflicción o la preocupación de Pablo? Eso, que se estaba enseñando una falsa doctrina. El orgullo que paraliza a muchos obreros los deja lisiados. Los deja lisiados. Y hoy vemos una rivalidad y competencia. Hay una gran rivalidad. Esto está marcando el cristianismo a lo largo de la historia. Si realmente lo estamos viendo al principio de lo que sucedió en ese momento, pues claro que ahorita mucho más. Y si Dios no nos está exponiendo es para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo. Cristo sea predicado por envidia. ¿Cómo que por envidia? ¿Cómo que por contienda? ¿Afecta al apóstol Pablo? ¿Le quita el sueño toda esa situación? Te digo una cosa, no le quita el sueño. No lo afecta. ¿Por qué? Porque sabe que todo, aún así, está en el control de Dios. Lo tiene que exponer, lo tiene que decir, pero no le quita el sueño. Porque lo único que hizo fue ponerse a orar. Dios, que las personas que yo que las personas que me conocen y que yo les enseñé, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso, ¿sí? Y lo verdadero.
Recuerda la iglesia de los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Oigan, ¿cuánto tiempo estuve con ustedes enseñándoles, predicando, compartiéndoles? Y ahora salen con que ya ahora creen en otra cosa. Dio su vida por ellos. Así que esto es una lección muy importante para nosotros. Pablo verdaderamente entiende que los malos motivos de otras personas, ¿sí?, afectan la actitud hacia esas personas. Porque tristemente muchos creyentes, aún creyentes, caen en esa trampa, dice la palabra de Dios. Realmente Dios quiere que te des cuenta de que la sana doctrina siempre va a estar presente. Aunque a Satanás no le agrada, ¿eh? Satanás siempre va a estar metiendo la cola. A Satanás no le agrada que prediques el evangelio. Satanás no le agrada que realmente conozcan a Cristo. Dios es el que va a purificar los motivos de la gente. Quiero que lo sepas. Dios lo va a hacer. Tenemos que confiar en eso. Y lo importante es que la gente se esté salvando. Eso es lo importante. Oye, que se fue a otra iglesia. Qué bueno que se fue a otra iglesia. Si está escuchando la verdad, gracias a Dios. Lo importante es que escuchen la verdad. Lo importante es que le crean a Cristo. Lo importante es que vivan para Cristo. ¿Sí? Lo importante es que la gente se esté salvando. Eso es lo importante. Así que Pablo no tolera cuando hay falsas doctrinas. No lo tolera. Y fíjate la manera en que le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos. Claro, son insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, a cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? Claro. Quien alguien te enseñe algo contrario de la Biblia, con todo el peso del apostolado, les va a caer encima. Eso es lo que dijo Pablo. Les voy a caer encima. Porque Dios ya no lo enseñó. Si está escrito, la gente no lo quiere creer. Está en la palabra. Así que Pablo dice claramente que Dios quiere purificar la vida de cada uno de los siervos. Quiere purificar tu vida, quiere realmente que tú estés limpio delante de Él. Pablo también nos enseña que no debemos tratar de aclararle a la gente que fulanito tiene malos motivos para trabajar. No tienes por qué hablar de eso. Dice Pablo, predica el evangelio. Deja de estar hablando y chismeando, ¿sí? Y lo importante es predica el evangelio. Este púlpito tiene que estar dedicado a proclamar que la salvación. Nada más. Al hablarle a la gente y decirle, ¿hay un cielo? Sí, pero también hay un infierno. Aunque a la gente no le guste. Hay un infierno. Y un día vamos a estar delante de Dios. Y va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Aunque la gente no lo crea, va a haber un juicio. Y fíjate cómo dice el versículo 18. Nada más la primera parte, Jaime. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Ahí queda. Fíjate. ¿Qué pues? Así como diciendo Pablo. A ver, ¿no? En el original, a la traducción más literal, fíjate lo que dice. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No te conflictúes. Lo importante es que la gente se está convirtiendo. ¿Qué más da que si hacen esto? ¿Qué más da si hacen el otro? ¿Qué más da? Que no te preocupes por eso. ¿Sí? Yo quisiera hacerte una pregunta. De todo lo que tú, o todo lo que te sulfura, porque hay algo que te sulfura, hay algo que, ahora sí que te saca de tus casillas, ¿no? Todo lo que te hace berrinchar, ¿no? Ya sabe Dios cómo es nuestra naturaleza, nos conoce. ¿Sí? Pregúntate, ¿qué más da? Ya, no entres en conflicto. ¿Para qué te metes en el conflicto? Ay, ¿qué más? ¿Se quiere voltear de cabeza? Pues que se voltee de cabeza. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere Pablo? ¿Qué quiere Dios? No te enrolles. Ya, no te enrolles. ¿Cuántas veces cuando hay un pleito, empieza así, chiquitito, chiquitito? Si lo analizas, empezó chiquitito. ¿Y cómo terminó? Muy grande. Muy mal. Malas palabras, malas actitudes. Acaba muy mal. Entonces, oye, que es color de rojo y que yo lo veo, ¿qué más da? No. Que si quiere esto, pues, ¿qué más da? No, ya, no te enrolles. Entonces Pablo dice, oigan, no se enrollen. Ya, dejen de estar enrollándose. Y lo único que tienen que hacer es
Prediquen el evangelio. Hay muchas cosas que desgastan nuestro hígado. Hay muchas cosas que desgastan nuestra bilis. ¿Qué dice Pablo? Respondan como él. ¿Qué más da? Ya, no estés ahí como que tratando de querer arreglar la situación. Fíjate, es como una pareja de enamorados. Cuando la pareja está disfrutando su relación de amor, cuando ha aprendido que es un tesoro que hay que cultivar, ¿sí? Y viendo las naturales diferencias. ¿Por qué? Porque cuando te casas hay naturales diferencias, perdóname, ¿no? Cuando te casas te vas a topar con que a ti no te gusta que aplasten la pasta de dientes porque tú la quieres así toda derechita, ¿no? Y va a haber quien agarra y la va a aplastar, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué más da? Así, ¿qué es más importante? ¿Mi relación o el argumento? Nada más ponte a pensar eso. ¿Qué es más importante? Y muchas veces créeme que el amor y el ambiente de amor en un hogar es importante. Eso es lo que Dios quiere, cuidar el ambiente de tu hogar, que se respire ese olor grato a Jesucristo, que te cuides, ¿sí? Y cuídate con esa pregunta, con esa respuesta. Oye, ¿hay un conflicto? Pues, ¿qué más da? Date la media vuelta y bendice, para que no haya problema. Así que lo importante es que nosotros queremos, ¿sí? Es lo que menos, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que escoges tú o lo que escoge Dios? Lo que escoge Dios. ¿Qué es lo que tiene realmente las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Que tu hogar se respire ese olor grato a Jesucristo o que haya enfrentamiento? Que se respire ese olor grato a Jesucristo. No entres en conflictos. Y vemos el versículo 18 después del de qué más da. Y dice, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré ahora. Así es. Eso es lo que Dios quiere. Que decir, lo importante es que Cristo es anunciado. ¿Qué quiere Dios? Que tú te llenes de gozo, que tú seas feliz, que tú tengas paz, que disfrutes la vida. ¿Qué dice Jesús? He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Disfrútala, disfrútala. No estés preocupado. Hay gente que se preocupa por todo y a la hora de la hora se muere y se fue. ¿Y qué sirvió de que se haya preocupado por todo? De nada. Disfruta lo que Dios te ha dado, disfruta lo que tienes, dale gracias a Dios por lo que tienes y dale gracias a Dios por lo que no tienes. Gracias, Señor. Pero Dios quiere que aprendamos a disfrutar. Es como cuando, imagínate, compras un coche nuevo y lo primero que haces es, yo recuerdo cuando compré mi primer carro, ¿no? Uy, que ni me lo tocaran. Todos los días lo lavaba. Todos los días. Me decía, papá, le vas a acabar la pintura tú. Así que se va a acabar la pintura del coche. No, pues ahora sí que cuidado como no tienes idea, ¿no? Pero claro, que va pasando el tiempo, ¿no? Y de repente me decía, ¿qué hora no vas a lavar el coche? ¿No? Es que sí. ¿Qué pasó? No, ahora estoy poniendo mis ojos en otro coche, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque ya el que tengo, ya no me agrada, ahora quiero el que no tengo, ¿no? No, mira, el mejor coche es el que está en tu cochera. Es el mejor coche. Es el mejor coche. Eso yo lo aprendí, ¿no? Y no tengo que estar viendo el coche de la cochera de mi vecino y querer el coche del vecino. No, el mejor coche es el que está bajo mi techo. Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, disfrútalo. Dios quiere que disfrutes lo que tienes. Dios quiere que disfrutes lo que Él te ha dado. Él te lo ha dado. Disfrútalo. Muy bien. No, hoy terminamos esta parte de la carta, seguiremos el próximo domingo, pero creo que es un gran aliento lo que Pablo nos va enseñando en esta carta. Y eso es lo que él quiere, alentar a nuestro corazón. Que esta carta realmente cambie tu manera de pensar. Que cambie la manera en las cosas, la manera en que tú estás viendo las cosas. Que Dios quiere que las veas a su manera, no a tu manera. Y lo importante, llénate de gozo, gózate en Él. No estés poniendo los ojos en las circunstancias. No estés poniendo los ojos en los problemas. Pon los ojos en Cristo. Aliéntate en Él. Acércate a Él. Escúchalo a Él. Eso es lo más importante. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias verdaderamente por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque nos haces ver a través de la vida de Pablo, Señor, cómo aún en sus circunstancias
Él vivía con gozo, con paz, con alegría, Señor, con felicidad. Y que lo más importante para Él y lo más importante que debe hacer para nosotros es compartir tu palabra, Señor. Es compartir las buenas nuevas del Evangelio, enseñándole a la gente que hay una esperanza. La esperanza es Cristo. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él ya sufrió y padeció lo que nosotros deberíamos de padecer, pero que Él no quiso que padeciéramos. Él ya lo padeció, Dios. Ahora, llévanos verdaderamente a creer en Él, a entregarle por completo nuestra vida, Señor, y a vivir para Él, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a cada una de las familias aquí presentes, Señor. Llénalas de ti, llénalas de tu gozo, Señor. Haz que disfruten su vida, Padre. Haz que se enamoren de ti, Señor. Cautiva nuestros corazones, Padre. Y gracias, Señor, por esta enseñanza. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.